Bueno, mi nombre es Janina Elizabeth Vázquez, soy del profesorado de Historia de segundo año. El tema que voy a desarrollar para el trabajo es la reforma religiosa del siglo XVI. Actualmente realicé las prácticas en el Colegio de la Ciudad, en el nivel secundario, que queda en la ciudad de Zárate, donde yo también resido hace 11 años. Vivo en el barrio de Villa Mazzoni, que es un barrio céntrico, está a unas muy pocas cuadras del casco céntrico de la ciudad, pero en este tipo de barrios no hay acceso a los medios de transporte público, que son muy pocos en la ciudad. Zárate es una ciudad que está ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, que como van a poder ver en el mapa de Google Earth, está a 100 kilómetros de la capital federal. Es una ciudad bastante grande, que se desarrolló bastante. Los barrios que estamos en la zona céntrica, digamos, tenemos por lo general un nivel socioeconómico bueno, acceso a la tecnología, acceso a las redes de internet. No tenemos muchos proveedores de internet, tenemos uno solo, Cablevisión, así que cuando eso falla nos quedamos todos en la ciudad sin internet, pero bueno, es básicamente la ciudad donde vivo. El tema que voy a desarrollar es la reforma religiosa, que genera un proceso de ruptura de la cristiandad en el siglo XVI. Va a producir un cambio de concepción de la religiosidad y del papel de la Iglesia, encabezada por el luteranismo y su reforma protestante. La cabeza del proceso es Martín Lutero, era un sacerdote de la Orden de San Agustín, que pasa por un proceso emocional profundo en un viaje al Vaticano y termina enfrentado a la Iglesia y al Vaticano por la venta de indulgencias y la codicia que él veía en la Iglesia y en el Vaticano en general, y termina su reforma por producir una revolución social que termina liberando la conciencia del hombre, que es lo más importante. Él elabora las 95 tesis, donde expone básicamente que no es necesaria la intervención de la Iglesia para lograr la salvación, que hasta ese momento era la institución monopólica de la salvación del alma, era una institución con un increíble poder político, económico y social, pero bueno, Lutero lo que nos termina planteando es que a través de la Biblia cualquier creyente puede hacer su interpretación y relacionarse con Dios y llegar a la salvación de su propia alma sin necesidad de pagar ninguna indulgencia ni ser perdonado por el Vaticano. Su obra también adquiere gran repercusión porque empieza en Alemania un reino que no estaba muy de acuerdo con las imposiciones de la Iglesia en cuanto a lo económico, y tuvo la suerte de que la imprenta también se desarrollara en ese momento, así que la impresión de esas 95 tesis se volvieron uno de los éxitos más grandes de la venta de libros de esa época, y llegaron a mucha población y a población muy distante. Lo más importante quizás de la forma en la que escribió su tesis es que era con un léxico muy cotidiano, muy básico, lo que hacía que cualquier ciudadano que supiera leer pudiera entender lo que él estaba planteando. El enfrentamiento fue largo, la Iglesia trató una contrarreforma, pero no dio resultado, y Lutero terminó siendo la cabeza de la reforma protestante y terminó por liberar la conciencia del hombre en la edad moderna y ofrecernos otra visión de lo que es la religión y del acceso que podemos tener a ellas. Tengamos presente que en ese momento la Biblia era de acceso nada más que para los clérigos, no era un libro que cualquiera pudiera tener en su casa y pudiera leer, así que todo lo que sabían en ese momento sobre religión era lo que la Iglesia quería que uno supiera y de la forma en la que uno quería
o que ellos querían que uno lo interpretara. Así que esta reforma es un hito muy importante, porque la religión durante la Edad Media fue manejó mucho de lo político, de lo económico y de lo social en toda Europa. Con respecto al aporte de las TICs, yo particularmente creo que ayuda a complementar los medios y recursos para el aprendizaje, que favorece la construcción del conocimiento y la participación de los estudiantes, que nos permite eliminar barreras de tiempo y de espacio y abrir canales virtuales de comunicación que son inmediatos. Particularmente las utilicé en la práctica docente de este año a través de aulas virtuales con los 2 cursos que me tocó trabajar. Es muy interesante porque los alumnos se vuelven protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje y se vuelve un aprender en conjunto. Facilita mucho el proceso de enseñanza porque la historia, sobre todo para los adolescentes y para los niveles más bajos del sistema del nivel medio, les es muy difícil establecer relaciones y entender conexiones con civilizaciones que son muy antiguas, de las que nada conocen, de las que nada les importa, de las que no terminan de entender por qué las tienen que estudiar. Y hoy la tecnología y sobre todo Internet y las herramientas ofimáticas nos permiten tener acceso a videos, a películas, a recortes de programas de Educar o del canal Encuentro, incluso series como las que ha producido Piña, donde pueden ver y entender, conocer la vestimenta, conocer cómo se hablaba, conocer cuál era la filosofía de esas personas, abrirnos a pensar un poco en utilizar más herramientas y sobre todo entornos virtuales que sean colaborativos, va a facilitar mucho el proceso de aprendizaje de los alumnos en esta nueva era y a conectarnos más con ellos, a no estar tan aislados, sobre todo en esta materia que les resulta bastante compleja y bastante difícil de entender para qué tienen que estudiarla y no la pueden conectar con la realidad. Bueno. A modo de conclusión, me parece que convertirnos en profesores 2.0 va a potenciar, como venía diciendo, el diseño y la elaboración de entornos virtuales interactivos, hacer por fin a los estudiantes protagonistas de su propio trayecto formativo y trabajar en grupos donde el grupo no deba necesariamente desarrollarse en la casa de alguien, que por ahí no se puede, y establecer relaciones más fluidas entre ellos y más acorde a las tecnologías que utilizan. Les dejo la bibliografía utilizada y les agradezco mucho el tiempo para observar el video.